¿Sabías que cuando Dios creó los cielos y la tierra, también creó al hombre llamado Adán? Y él estaba en el huerto de Edén, en un huerto maravilloso, pero en ese huerto estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Quieres saber qué representan estos dos árboles? Quédate aquí en este video y te voy a decir qué representan y qué principios rigen hasta el día de hoy. Vamos a ver lo que representa el árbol del conocimiento del bien y del mal. Este árbol representa a Satanás mismo. Satanás se rebeló contra Dios, por eso fue echado desde los cielos. Y toda esa maldad y esa naturaleza satánica estaba en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán no solamente es que hubiera comido el fruto y lo ingiriera, no, al comerlo y al ingerirlo, la naturaleza satánica vino a ser parte de la vida del hombre. Por eso vemos tanto pecado en la tierra, por eso vemos tanta violencia en la tierra, tanta maldad, asesinatos y hambres, guerras, homicidios. Todas esas situaciones pertenecen al árbol del conocimiento. Qué terrible situación que Adán comiera del árbol equivocado. Se independizó del Señor, quien lo creó, y se entregó a Satanás, quien es una serpiente venenosa y engañosa. De hecho, el Señor Jesús les dijo a los religiosos, a los fariseos, les dijo: generación de víboras. Qué terrible situación es comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero todo eso lo inyectó Satanás en la vida del hombre. Y esa no era la voluntad de Dios, sino que la voluntad de Dios era que Adán comiera del árbol de la vida. Ahora vamos a ver qué representa el árbol de la vida. El árbol de la vida representa a Dios mismo. Dios puso en el huerto a Adán para que escogiera el árbol de la vida, no el árbol del conocimiento. Pero Satanás cayó y comió del fruto equivocado. Pero la intención de Dios era que Adán comiera de él. La Biblia dice que Jesús es el pan de vida que descendió del cielo. Entonces la intención de Dios es que lo comamos, que lo disfrutemos, para que la vida de Dios entre en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. El árbol de la vida habla de depender de Dios, habla de conocer la voluntad de Dios y de obedecer a Dios en sus mandamientos. Pero Adán rechazó todo eso. Y cuando pecó y cayó, el Señor lo sacó del huerto del Edén para que no pudiera participar del árbol de la vida. Pero necesitábamos un redentor, necesitábamos el Cordero de Dios que quita del pecado del mundo para volver a comer del árbol de la vida. Una vez que el Señor Jesús muere por nuestros pecados, por nuestras maldiciones y por toda la maldad de nosotros, Él resucita y se sienta a la diestra de Dios. Entonces el Señor Jesús nos abre un camino vivo y nuevo para que participemos del árbol de la vida. ¿Qué tenemos en el árbol de la vida? Tenemos paz, gozo, libertad. Somos libres del pecado y ahora podemos participar del árbol de la vida, pero no solamente una vez, sino diariamente, al experimentar a Dios, al contactar a Dios, al comerlo diariamente en la palabra de Dios. Eso es lo que representa básicamente el árbol de la vida. Este tema es muy extenso, pero lo podemos abarcar en otro video. Así que ya sabemos lo que representa el árbol de la vida. A nuestro Señor Jesús, a Dios en Cristo, quien está en nosotros como el Espíritu vivificante. ¿De qué manera Satanás atacó a Adán y a Eva? No los atacó de una manera física, de una manera personal en que él se apareció como lo que realmente es, un monstruo. No, él se escondió atrás de una serpiente. Parecía algo, un disfraz de él, y es lo que le gusta a Satanás, disfrazarse. Si Eva lo hubiera visto quién era, lo hubiera rechazado. Pero como se disfrazó y le gusta esconderse a Satanás, engañó a Eva y por tanto engañó a Adán. Este ejemplo también lo podemos ver en el Nuevo Testamento. Los judíos religiosos atacaban al Señor.
no solamente eran los judíos, sino Satanás mismo quien estaba atacando a nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús les dijo: escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, pero no queréis venir a mí para que yo les dé vida eterna. Otro ejemplo que podemos poner de cómo Satanás se esconde es con Pedro. Cuando el Señor dijo que iba a ir a la cruz, el apóstol Pedro dijo: ten compasión de ti, no vayas a la cruz. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué le estaba diciendo el apóstol Pedro? Le estaba diciendo: no vayas a morir en la cruz y vayas a redimir a todo el mundo de sus pecados. No derrames tu sangre preciosa. Déjalos así como están. Pero el Señor Jesús le respondió: apártate de mí, Satanás. Satanás estaba escondiendo atrás de Pedro y el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y así nos ataca Satanás diariamente por medio de las personas, muchas veces en nuestro trabajo, en nuestra familia, para sacarnos de nuestra comunión con Dios. Por eso la Biblia dice que nos cuidemos, porque Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar, pero nosotros hemos vencido a Satanás por la sangre del Cordero. Dos líneas. Unas personas siguen la línea del árbol de la vida y otras personas siguen la línea del árbol del conocimiento del bien y del mal. Todo lo negativo, desde Génesis hasta Apocalipsis, todas las rebeliones, toda la idolatría, todo el pecado, está en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero siempre hubo personas que amaron a Dios sinceramente y siguieron el camino del árbol de la vida. ¿Quién siguió el árbol de la vida? Abraham, Isaac, Jacob, José. A pesar de lo que padeció en Egipto, él amaba a Dios. Él padecía por causa de la palabra de Dios. Otro ejemplo podemos verlo en los profetas. A ellos los perseguían, los maltrataban, los apedraban, los asesinaban, pero ellos seguían fielmente el camino al árbol de la vida. En el Nuevo Testamento podemos ver cómo murieron tantos santos como mártires. ¿Por qué? Porque ellos pagaron un precio. Ese precio fue el seguir al Señor, porque ellos amaban a su Señor, quien representa y representaba el árbol de la vida. Así que nosotros como cristianos debemos de seguir este camino de la vida. Debemos tomar diariamente nuestro alimento diario, que es la palabra de Dios. No tengas la Biblia ahí llena de polvo. Descárgala en tu celular, ponte a leer la palabra de Dios, porque eso te va a traer vida y paz. Porque hay tanto cristiano derrotado, tanto cristiano afligido, tanto cristiano derrotado. Es porque están comiendo del árbol del conocimiento, porque ponen su mente en las cosas de este mundo y de la carne. Pero si queremos salirnos de esa situación, debes de comer del árbol de la vida, ese árbol maravilloso que nos trae vida eterna y el cual disfrutamos diariamente por medio del Espíritu Santo en la palabra de Dios. De una manera práctica podemos comer del árbol de la vida y evitar así también el árbol del conocimiento. No creas que el árbol de la vida y el árbol del conocimiento es una historia objetiva. No, para el cristiano es una historia subjetiva que diariamente podemos elegir. Seguimos en el mismo triángulo. Nosotros, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El Evangelio de Juan, capítulo 6, 63, dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En la carne tenemos el árbol del conocimiento del bien y del mal, el cual produce pecado, el cual produce debilidad y el cual produce independencia del Señor. Pero en nuestra mente, en nuestro espíritu humano está Dios. Y Dios es el árbol de la vida. Dios es el árbol que produce fruto en nosotros. Si queremos paz, Él es nuestra paz. Si queremos gozo, Él es nuestro gozo. Si queremos dejar el pecado,
debemos acudir al árbol de la vida. Otro versículo maravilloso es Romanos 8:6, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Tú eliges, hermano, hermana, en qué árbol estás acudiendo. Si estás viviendo en pecado, si estás viviendo todavía bajo la carne, estás comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y por eso estás débil, por eso no te interesan las cosas de Dios. Pero si tú pones la mente en el Espíritu, eso va a traernos vida y paz. A pesar de lo que estemos atravesando, de las pruebas que estemos enfrentando, tendremos vida, paz. Tendremos gozo del Espíritu Santo porque estarás comiendo del árbol de la vida. Es así como estos dos principios están rigiendo dentro de nosotros. Tú eliges si seguir al Señor, depender de Dios y buscar el reino de Dios, o vivir todavía bajo el régimen de Satanás y su reino. ¿Cuál es el fin del árbol de la vida? En Apocalipsis lo podemos ver, que es la nueva Jerusalén, donde todos los santos redimidos de Dios podrán disfrutar del rico suministro del árbol de la vida. Eso es tan maravilloso y esa es una esperanza que tenemos. Comer del árbol de la vida en la nueva Jerusalén. Pero ¿cuál es el fin del árbol del conocimiento del bien y del mal? Es el lago de fuego, donde va a estar el anticristo, donde va a estar el falso profeta, Satanás, sus demonios y todos los que no creyeron en el Señor Jesucristo. Esto es breve, pero nos da mucha luz acerca del árbol de la vida y del árbol del conocimiento. Busca al Señor y busca. En conclusión, como cristianos debemos devolver nuestro corazón completamente al Señor y así disfrutar diariamente del árbol de la vida. El Señor Jesús está dispuesto y está abierto para que tú lo comas, para que tú lo disfrutes. ¿Qué es lo que quería Dios con Adán? Solamente que lo comiera. ¿Y cuál es nuestro alimento? La Biblia es nuestro alimento. En la Biblia no solamente encontramos letras. Si tú eres cristiano, tú tienes un espíritu nuevo y también al Espíritu Santo. Cuando tú lees la Biblia, el espíritu de la palabra entra en tu espíritu y ese es el fruto del árbol de la vida. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas, a que le des like y lo compartas. Esta palabra es maravillosa y espero que te haya gustado.